Buenos días con todos. Un cordial saludo desde el sur de Francia, desde Montpellier. Ojalá el próximo año ya podamos vernos en vivo, pero por ahora nos toca hacer todavía una presentación virtual. Entonces, yo quería hablarles acerca de los avances del proyecto Amigo, un proyecto sobre la gestión agroecológica de los insectos de los cultivos hacia un objetivo colectivo sostenible para los agricultores. Es un proyecto que estamos llevando a cabo entre el IRD, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Técnica de Cotopaxi y también la Universidad Central del Ecuador. En nuestra teoría de cambio de amigo, realmente lo que queremos es proponer soluciones sostenibles para el manejo integrado, no solamente de las plagas de chocho, pero también de los polinizadores. Es realmente un cambio de paradigma que tenemos en el proyecto de considerar al mismo tiempo las plagas y los polinizadores. Entonces tenemos como 4 objetivos principales en nuestra teoría de cambio. Uno es entender mejor este manejo integrado que podemos hacer de los dos tipos de insectos y especialmente con respecto a los pesticidas que se usan mucho todavía en la sierra ecuatoriana. Luego es de entender mejor la acción colectiva. Estamos llevando a cabo estos proyectos sobre plagas desde hace muchos años y nos damos cuenta que realmente entender esta acción colectiva es muy importante para lograr un manejo de las plagas y de los polinizadores a nivel de la comunidad y queremos entender todavía mejor los mecanismos que llevan a cabo a una acción colectiva. Uh, el tercer punto es de entender mejor la incidencia en actores locales, no solamente los campesinos, pero los campesinos están dentro de una red más amplia de otros actores y queremos entender mejor también las relaciones dentro de este contexto. Y a la final también es un proyecto que queremos tener una incidencia más amplia. Es un proyecto transdisciplinario en lo cual estamos poniendo al mismo tiempo investigación y impacto con la sociedad y eso nos hace reflexionar a nivel de las instituciones, tanto en la católica, en la central, en la UTC, en el IRD, de cómo hacemos este nuevo tipo de ciencia de la sostenibilidad más transdisciplinaria. Entonces, primero les quería hablar un poco, dar unas noticias sobre esta primera parte, sobre el manejo integrado de plagas y polinizadores. Estamos en el campo este año, aunque hubo la crisis de COVID, pudimos ir al campo, especialmente estos últimos meses. Estamos trabajando en 8 comunidades en la Sierra Ecuatoriana, unos 80 campos, y nosotros lo que estamos haciendo es intentando tener un cuadro metodológico para trabajar en eso, entender primero la parte sobre la aplicación de pesticidas, cómo tiene un impacto sobre las plagas, pero también los enemigos naturales y también los polinizadores. También queremos saber un poco más cómo las plantas que están alrededor de los campos pueden apoyar en justamente tener más enemigos naturales, más polinizadores. Y luego para entender cuál es la importancia de todo ese sistema en realmente la producción al nivel de chocho y lo que es importante también es la cantidad de dinero que se genera con eso. O sea, la parte económica es muy importante, por supuesto, con el campesino y nosotros quisimos poner más de esta parte de servicios ecosistémicos y de poder calcular el valor que tienen los polinizadores y también las plagas acerca del manejo del cultivo de chocho. Entonces, para estos diferentes partes tenemos este cuadro mitológico y este año 3 personas, Diego, Tatiana y Mayra, trabajaron realmente de la mano en el campo. Cada uno está más enfocado en un lado de este marco conceptual y metodológico y estamos trabajando entonces Diego más en la parte pesticidas, evaluar en los campos el impacto que tiene. Mayra se enfoca más en la parte entonces de plantas alrededor de los campos con la identificación y también con los campesinos poder conocer el valor de estas plantas. Y Tatiana está más en el lado un poco socioeconómico, intentando como geógrafa de un poco asimilar estas diferentes variables dentro de un modelo socioeconómico que vamos a poder construir dentro de estos próximos años. También una parte muy importante que está llevando más que todo Diego es una parte de alfabetización de los agricultores, especialmente con esta app iNaturalist que les hemos hablado ya varias veces, ya son 2 años que hemos empezado a trabajar en eso y pueden ver que realmente es una aplicación que funciona muy bien. Como ustedes saben, tenemos un proyecto dentro de la app que se llama AgriAndes Ecuador y estamos ya a cerca de 11,000 observaciones de insectos y de plantas dentro de estos sistemas donde trabajamos, cerca de
de 1.500 especies, identificadores 833 y más que todo lo que es importante, observadores, cerca de 140 observadores. Eso quiere decir que ya nuestra red de observación de insectos y de plantas en los campos de la Sierra Ecuatoriana está ampliándose y es una muy buena noticia. Tenemos también, estamos socios con INABIO, que es Instituto Nacional de Biodiversidad, y queremos reforzar esta colaboración para poder ampliar aún más este conocimiento de la biodiversidad en los campos ecuatorianos. Bueno, eso era una introducción sobre esta parte de manejo. Ahora voy a dar la palabra a Michael y a Berenice, que nos van a hablar de la acción colectiva dentro del proyecto. Y para mí, yo les digo, espero al próximo año ya en vivo. Gracias, hasta luego. Saludos a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a esta presentación sobre una de las secciones del proyecto Amigo. Gracias por estar aquí, por su interés. Vamos a hablar sobre la gestión de artrópodos asociados a Lupinus mutabilis, el chocho, con el enfoque de impacto colectivo. Quiero agradecer a la Universidad Central del Ecuador por ofrecernos un excelente equipo de investigadores, a mis estudiantes, que son personas comprometidas con la causa, y a los otros recursos que nos entrega la Universidad Central para poder dedicarnos a la ejecución de este proyecto. Gracias también al apoyo de nuestro socio, el IRD, que nos provee de acompañamiento tanto en la gestión del proyecto como en la logística, en temas científicos, comunicacionales e incluso en temas de índole más humano. Gracias a nuestra patrocinadora, la Fundación McKnight, que nos apoya también con el financiamiento, con las herramientas tecnológicas, científicas, técnicas, y por la oportunidad de dirigirnos a ustedes en este encuentro de aprendizaje y práctica a través de medios digitales, ya que estamos en medio de una pandemia. Hablemos entonces de qué implica, qué significa el impacto colectivo. El impacto colectivo es un enfoque para evaluar en qué medida las acciones que realizan diferentes individuos o colectivos involucrados alrededor de un problema, alrededor de la resolución de un problema, facilitan el cambio social en el mediano y en el largo plazo. Por lo tanto, en nuestro estudio sobre la gestión de artrópodos asociados al chocho, queremos precisamente evaluar en qué medida existen estas condiciones encaminadas a resolver problemas sanitarios de Lupinus mutabilis, al mismo tiempo que se logren mantener poblaciones saludables de aquellos invertebrados asociados con otros procesos ecológicos en los agroecosistemas, como por ejemplo la polinización, el control natural de plagas y muchas veces también asociados con la fertilidad del suelo. El enfoque de impacto colectivo es una forma de valorar las condiciones que permitan lograr impactos positivos y sostenibles a través de la evaluación del estado en que se encuentran, llama a los 5 pilares del impacto colectivo. Por lo tanto, el primer pilar del impacto colectivo es lo que llamamos una agenda común. Entonces, nosotros quisiéramos saber si es que realmente existe algún acuerdo entre los diferentes actores sobre la naturaleza del problema y si las formas que se están, o las acciones que se están realizando realmente están encaminadas hacia la solución de este problema. Por lo tanto, para establecer si existe o en qué medida existe una agenda común, nosotros necesitamos saber quiénes son los actores involucrados. ¿Qué características tienen? ¿Qué tipologías de actores hay? El grado de influencia en los mecanismos de toma de decisiones, en los mecanismos de resolución del problema están operando, el rol de cada tipología de actor, las formas, los niveles de interacción que existen entre los actores, cuáles son esas convergencias o divergencias que pudieran haber con respecto a la percepción del problema, a la naturaleza del problema y a las acciones que evidentemente se están realizando. Por lo tanto, nosotros necesitamos realmente saber cuál es esa percepción para poder entender a qué se debe o cuáles son las motivaciones para las diferentes acciones que estos individuos o estos colectivos toman. Por ejemplo, cuando se enfrentan a un artrópodo, a un insecto, por ejemplo, a una araña, ¿qué es lo que ellos hacen? Nosotros asumimos que las acciones que toman estas personas
se deben a la percepción, es una respuesta a la percepción que ellos tienen con respecto a ese artrópodo, a ese insecto, a ese arácnido o cualquier otro invertebrado que pudiera aparecer en su camino. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿tienen los actores un entendimiento compartido sobre la naturaleza del problema? ¿Y existe un enfoque acordado sobre estas acciones que se están realizando? ¿Tienen los actores una visión compartida sobre en qué consiste el cambio esperado a partir de estas acciones que están ejecutando? Es decir, ¿a dónde nos llevan esas acciones? Con respecto a esta agenda común, mi estudiante Berenice, ella se encargará de explicar más en detalle en qué consiste este componente, ya que ella está a cargo de contestar esas preguntas, ¿no? En segunda instancia, o el segundo pilar que tenemos, se refiere a una comunicación continua entre involucrados. Hablamos de una comunicación abierta, consistente entre todas las tipologías de actores para construir confianza, para asegurarse de que cada uno está logrando objetivos y se están motivando mutuamente. Entonces, hablamos de manejar una estrategia de comunicación que sea abierta, que sea continua, que construya confianza y también necesitamos saber a través de qué canales, de qué formas fluyen los conocimientos, las experiencias con respecto a la gestión de los artrópodos. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿en qué medida se está construyendo confianza y se está logrando interacciones positivas entre todos los actores para la resolución de este problema? Detalles lo veremos un poquito después. Ahora estamos únicamente hablando de los diferentes pilares considerados por el enfoque de impacto colectivo. En este caso, veamos el tercer pilar que se refiere a los mecanismos o sistemas de medida compartidos. Es decir, queremos saber si es que hay formas consensuadas de medir la consecución de resultados, si es que hay mecanismos coherentes para verificar que los esfuerzos realmente están enfocados hacia la consecución de los objetivos. Entonces vamos a explorar qué formas acordadas para medir el progreso que garantice el mejoramiento continuo y la rendición de cuentas de los actores están operando, de qué manera están operando estos mecanismos. Y nos preguntamos, ¿existen objetivos establecidos por los actores y los respectivos mecanismos de colección de datos que permitan medir en forma consistente los resultados de sus acciones para garantizar que los esfuerzos continúan dirigidos hacia la consecución de esos objetivos? También nos queremos preguntar si es que los actores rinden cuentas sobre la efectividad de sus acciones para entender si es que existe o en qué medida existe este tercer pilar. El cuarto pilar se refiere a el refuerzo que debería existir entre las diferentes actividades que cada individuo o cada colectivo está haciendo. Por lo tanto, quisiéramos que se garantice que las actividades realizadas sean coordinadas, sean complementarias, que estén prestando atención a posibles duplicaciones de acciones, por ejemplo. Puede haber diferentes actores que estén haciendo las mismas acciones, se está duplicando esfuerzos. O tal vez existen acciones que ningún individuo o ningún colectivo está tomando en cuenta y acciones que no hay quien las realice. Entonces, estamos viendo también si es que estas acciones están acordadas de alguna manera, hay consenso o alguna forma de planificación de estas acciones, ¿no? Si es que estas acciones también están reforzando o están apoyando a otras acciones que existen. Entonces nos preguntamos en qué medida se coordinan las acciones individuales y colectivas para maximizar los resultados, evitando duplicaciones, evitando contradicciones y también prestando atención a que se estén llenando esos vacíos, esas necesidades que hay en cuanto a acciones, que haya algún actor que las esté realizando. Luego, quisiéramos saber si es que, en qué medida funciona este último pilar que le denominamos como la columna vertebral, es decir, hay una coordinación fuerte y dedicada a esa acción que es de coordinar las diferentes actividades que se hacen para la resolución de este problema. Por lo tanto, se refiere al talento humano dedicado con sus habilidades, con sus destrezas,
para coordinar las acciones que llevan hacia la consecución de un objetivo. Y nos preguntamos, ¿en qué medida existe un equipo de personas dedicado a coordinar las iniciativas de los diferentes participantes y que tengan las habilidades, además que tengan los recursos, que tengan la capacidad de decisión para lograr los objetivos planteados? Entonces nos preguntamos, ¿existe esta organización? ¿Existe algún ente, un comité, por ejemplo, que tenga el perfil de coordinadora de las diferentes formas de participación y de las diferentes actividades que se realizan? Por lo tanto, esta es la parte teórica de lo que es el impacto colectivo. Ahora, lo que nos falta es aplicar ya en la vida real, aplicar en lo que nos incumbe, que es la gestión de los artrópodos asociados al chocho. Por lo tanto, nos hemos planteado algunas investigaciones específicas. Por ejemplo, esta es la investigación de la que se ha hecho cargo mi estudiante, que es Berenice, y luego va a dirigirse a ustedes. Es la caracterización de los actores involucrados en la gestión de los artrópodos a lo largo de todo el ciclo de vida del chocho. Cuando hablamos de ciclo de vida nos referimos a esa fase de campo donde se produce el chocho y a todos esos caminos por donde se moviliza el producto hasta llegar al consumidor, a la mesa del consumidor. Por lo tanto, queremos, o Berenice quiere, inventariar los actores que influyen en la gestión de los artrópodos, determinar qué tipologías, qué perfiles de actores intervienen en la gestión de artrópodos de alguna manera, caracterizar cuáles son sus roles, determinar el grado de interacción que existe entre estos diferentes actores. Después de esta investigación que está a cargo del estudiante, viene en cambio otra investigación que se refiere a la percepción que estos actores ya inventariados, ya caracterizados, ya ubicados dentro de un mapa de actores, ¿qué percepción tienen con respecto a los artrópodos? Desde que se produce, desde el área donde se produce el chocho hasta que se consume en la mesa. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar en la literatura y también a través de una app, una aplicación que estamos utilizando que se llama iNaturalist y a través de otros medios, cuáles son los artrópodos que con más frecuencia ocurren en las áreas de cultivo y también en los diferentes canales de distribución de este producto. Queremos identificar el tipo y el nivel de conocimiento que tienen los agricultores y los diferentes actores con respecto a estos artrópodos que ocurren con mayor frecuencia en el área de estudio. Queremos identificar qué prácticas específicas, qué acciones específicas hacen o ejecutan los actores cuando se enfrentan a estos insectos o arácnidos o miriápodos o centípedes o cualquier criatura artrópoda, qué es lo que ellos hacen cuando tienen que enfrentarse a estos invertebrados. Y luego proyectar los posibles impactos que esas acciones identificadas podrían ocasionar a las poblaciones de artrópodos que de alguna manera están asociadas con este producto. Después de eso, ya viene otra investigación que más se refiere a cómo se comunican las personas, cómo fluye la información, los conocimientos, y le hemos llamado dinámicas del conocimiento sobre la gestión de la finca y por ende también sobre la gestión de los artrópodos. Entonces queremos caracterizar qué redes existen de comunicación entre los agricultores y entre los otros actores, ¿no? ¿Qué fuentes de conocimiento son las que más influyen y en qué fuentes de conocimiento confían las personas? Confían en el vecino, confían en la familia, confían en el vendedor de químicos, confían en el extensionista agrícola del Ministerio de Agricultura, de instituciones de investigación, de las universidades. ¿En quién confía la persona en el momento de pedir una información, una recomendación o alguna práctica, ¿no? Identificar los factores que permiten a los agricultores determinar si una información es importante, es fiable, en base a qué toman esta decisión. Determinar los tipos de conocimientos sobre gestión de la finca agrícola que viajan a través de estas redes que seguramente existen. ¿Cuáles serán estas redes? ¿Cómo será que operan? Determinar cómo viaja el conocimiento
sobre la gestión de fincas a través de estas redes. Este método de investigación sobre las dinámicas del conocimiento fue diseñado inicialmente por nuestro colega Paolo Campos. Él está en Montpellier y él vino con esta forma de determinar cómo fluye el conocimiento en estas redes, tanto de agricultores como de otros actores, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir comprender qué formas de comunicación existen, cómo operan en el territorio alrededor de este problema percibido, que es las plagas, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de conocimiento? ¿Es la familia? ¿Es la comunidad? ¿O son individuos o colectivos de fuera de la comunidad, por ejemplo? Queremos saber los mecanismos de producción del conocimiento, posiblemente surge de la interacción de los individuos o con el entorno natural o de la interacción entre individuos, podría ser esa la forma de producción de conocimiento. ¿Cuáles son las formas y modalidades de difusión y de qué manera se perpetúan estas prácticas? ¿Cómo es que, con qué criterio es que, por ejemplo, los agricultores siguen implementando determinadas prácticas? ¿Cómo se perpetúa este conocimiento a través de la práctica? Por ejemplo, vamos a caracterizar los actores y los mecanismos de perpetuación que usan para ese conocimiento y las prácticas asociadas con ese conocimiento. Este estudio nos va a permitir determinar el perfil de actores que pueden facilitar los procesos de innovación y los procesos de difusión de conocimientos y de prácticas que están asociadas con la gestión sostenible de los artrópodos. También vamos a enfocarnos en identificar cuáles son esos cuellos de botella y posibles lagunas del conocimiento que requieren resolverse para facilitar la difusión del conocimiento y la innovación también. Por lo tanto, al identificar la naturaleza de estos vínculos entre actores y su entorno, podremos entender cómo las acciones afectan al entorno por donde circula el producto, que es el tocho, ¿no? Después de eso, queremos medir o queremos investigar las formas de percibir la consecución de logros o de los objetivos. Por lo tanto, me estoy refiriendo al cuarto pilar de enfoque colectivo. Queremos saber en qué medida hay mecanismos de rendición de cuentas, en qué medida los actores perciben la importancia de tener un sistema de medida de logros que sea compartido, que sea consensuado. Queremos saber las formas de medida de estos logros, si es que existen, si es que son amigables para su manejo, si es que son acordados, son consensuados. Queremos saber si los datos colectados en cualquier proceso de monitoreo son accesibles, están disponibles para los diferentes actores y en qué medida existen los medios, tanto humanos como económicos, para poder seguir operando con estos procesos de monitoreo. Queremos saber qué grado de coordinación existe entre las diferentes acciones, ¿no? Entonces, queremos saber en qué medida existe o no un plan de acción colectiva. En qué medida las acciones llenan las necesidades existentes y se reducen las posibilidades de duplicación, de competencia entre diferentes actores por hacer una determinada acción. ¿En qué medida los actores, esto incluye también a las financieras, por ejemplo, están redirigiendo sus acciones hacia los objetivos que tienen que ver con este plan de acción que haya sido consensuado? Y finalmente, ¿existe una infraestructura de soporte? ¿Existe una agencia, un comité, una asociación que dé soporte y que de alguna manera tenga una gobernanza que sea reconocida, que sea respetada, que sea estructurada? ¿Es esta estructura inclusiva? ¿Es imparcial? ¿Es reconocible su compromiso con la iniciativa que se ha establecido? ¿Representa todas las voces de actores? ¿Tiene prestigio, mantiene ese prestigio, proyecta credibilidad, convoca a todos los actores involucrados? ¿Y de qué manera esta organización provee el liderazgo y apoyo a los actores para que realicen sus actividades? ¿Existen los medios humanos y económicos para que tal organización pueda realizar ese trabajo de coordinación? Esas son las preguntas que nos hacemos para poder describir de qué manera existe o posiblemente no esta organización que coordine. En última instancia, algunos de los resultados esperados están enlistados aquí. Posiblemente tenemos más resultados esperados. Sin embargo, algunos de los resultados esperados serían esto, ¿no?
Quisiéramos saber si se ha producido, al final de nuestra intervención, si se ha producido los insumos para desarrollar estrategias que potencien las dinámicas del conocimiento en sus fases de producción, diseminación y perpetuación. Quisiéramos saber si se construye confianza entre actores locales y los nuevos actores involucrados. Quisiéramos saber si se identifica la necesidad de empoderar a los actores locales, tanto individuales como colectivos, para dinamizar los procesos de innovación. Quisiéramos saber si se han creado los medios para monitorear la contribución de la intervención de nuestro proyecto, del proyecto Amigo, en el territorio. Quisiéramos saber si actores formales y organizaciones están interesados en atender las necesidades que son sentidas, que son reportadas, que son percibidas por la comunidad. Y quisiéramos que las políticas de las organizaciones evolucionen para apoyar el enfoque de impacto colectivo, porque nos parece que al momento es una forma adecuada de trabajar. Eso es lo que tenía para compartirles. Yo les agradezco mucho su atención y les presento los miembros de nuestro equipo de trabajo desde la Universidad Central. Mi nombre es Michael Ayala. Soy investigador y docente de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ciencias Agrícolas, y trabajo directamente con mis colegas María Eugenia Ávila y Héctor Andrade. Tengo un grupo de estudiantes muy comprometidos con la causa y que nos están apoyando de diversas maneras a través de la realización de sus tesis. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Les voy a hablar sobre nuestro estudio, que es la caracterización de los actores relacionados con el sistema productivo de comercialización y consumo de chocho. Nuestro estudio se basa en el enfoque del impacto colectivo. El enfoque del impacto colectivo nos permite evaluar las acciones actuales de diversos actores, ya sean directos e indirectos, alrededor de la resolución de un problema para que se pueda producir un cambio a nivel de impacto, es decir, a nivel de percepciones, de actitudes y hábitos. Cabe recalcar que este impacto debe ser a largo plazo. El enfoque del impacto colectivo considera en qué medida operan los siguientes 5 pilares. El primer pilar consiste en que los actores tienen una visión compartida sobre la naturaleza del problema. El segundo es que los actores conocen los mecanismos de comunicación abierta y continua para que exista confianza entre ellos y para que exista un desarrollo. El tercero es que los actores miden la consecución de resultados con mecanismos coherentes y acordados para que estos esfuerzos o los esfuerzos que se vayan a realizar permanezcan alineados. Tenemos el cuarto pilar, que es que los actores consideren que las actividades sean coordinadas y complementarias y refuercen las otras actividades de los otros actores. Y el quinto es que existe una organización que coordina las formas de participación y las acciones, sí o no. Nuestro estudio se va a enfocar en el primer pilar, que es la visión compartida sobre la naturaleza del problema. La pregunta de investigación de nuestro estudio es: ¿quiénes son los actores que de alguna manera determinan las acciones que influyen sobre la gestión de los artrópodos asociados al chocho? Para poder contestar esta pregunta y para poder realizar este estudio y este estudio preliminar, primero realizamos la recopilación de bibliografía en la cual podemos determinar los actores que podrían influir en nuestro estudio y en nuestra investigación a lo largo del sistema productivo del chocho, en donde encontramos a los agricultores, a los acopiadores, a los transportistas, a los mayoristas, a los minoristas, a los comerciantes, a los transformadores, a los proveedores de bienes, de insumos y de servicios y al consumidor final. Cabe recalcar que vamos en busca de estos actores. Entonces, pues se puede implementar más actores de los que ya tenemos de la revisión de bibliografía. El lugar de estudio. Esta investigación se desarrollará mayormente en la provincia de Cotopaxi, en Ecuador, en las zonas donde se encuentran las comunidades rurales y periurbanas dedicadas a las actividades agrícolas.
El estudio continuará a lo largo del sistema de distribución del chocho hasta llegar al consumidor final, es decir, que vamos a estudiar desde la siembra hasta la mesa del consumidor. Como podemos observar en esta imagen, podemos ver que están las comunidades de los agricultores en los cuales están realizando sus investigaciones los investigadores del Proyecto Amigo. Podemos observar que aquí está la provincia de Cotopaxi, aquí están las comunidades como Cochabamba, Huaytacama, Alaques, La Merced, entre otros. Nuestro estudio se va a concentrar en estas comunidades, pero va a ir más allá. Vamos en busca de nuevos sectores. ¿Cómo vamos a realizar la metodología y la toma de datos? Bueno, como les comentaba, esta es una investigación con un enfoque cualitativo exploratorio, por lo que tuvimos que realizar una revisión de literatura previa. Después realizamos un mapeo de los actores clave para realizar las encuestas en el GIS Survey 123 y también las entrevistas. Estas entrevistas se realizarán a los agricultores, quienes nos dirán con quiénes ellos se relacionan para la comercialización, para la producción, para el manejo del cultivo. Entonces utilizaremos el método de muestreo de bola de bien, el cual consiste en que tenemos un informante y este informante nos va comunicando a dónde podemos recurrir para realizar nuestras entrevistas, nuestras encuestas. Después de todo esto, vamos a jerarquizar actores y realizaremos el análisis de sus interacciones con Atlas TIC. Después de esto tenemos la tipología de actores de acuerdo a los roles y funciones y posterior a ello vamos a realizar un mapeo de la gestión de los artrópodos. Por último tenemos la validación de los resultados con las comunidades y con los demás investigadores. ¿Qué resultados esperamos de nuestro estudio? Bueno, el primero es poder comprender la asociación que existe entre la tipología de actores y las diversas formas como perciben el rol de los artrópodos dentro de los agroecosistemas y dentro de sus trabajos o donde ellos realizan sus actividades. Pensamos que la percepción sobre los artrópodos podría estar asociado a las acciones que toman al encontrarse con estos organismos en su lugar de trabajo. Entonces queremos saber cómo actúan, qué hacen cuando ven un artrópodo. Tal vez lo pisan, lo fumigan o lo aplastan. ¿Por qué lo hacen? Y lo más importante de nuestra investigación es poder mejorar las estrategias de extensión agrícola relacionadas con la conservación de la entomofauna y una gestión apropiada e informada de los artrópodos dentro de los agroecosistemas y dentro de los entornos. ¿Y ahora qué? Bueno, este primer estudio se va a complementar con un segundo proyecto que va a explorar las percepciones que tienen los actores caracterizados y las acciones que realizan al enfrentarse a los artrópodos en un entorno donde ejecutan su rol relacionado con el chocho. Los resultados de todas las áreas de investigaciones que forman parte de este componente y otros componentes del proyecto Amigo están relacionados entre sí y se harán de forma colaborativa y transdisciplinar. Esto para recomendar estrategias específicas para garantizar un verdadero impacto a largo plazo que resuelva un problema que afecta gravemente a la producción de chocho y que también afecta a la economía de las personas que se encuentran dentro del sistema de producción de chocho. Muchas gracias por su atención.